Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les agradezco nuevamente que visiten mi canal. Disculparán la comodidad. Estamos en épocas de contingencia. Estamos viviendo la situación de quédate en casa para cuidarnos todos, para protegernos todos. Estamos recibiendo una buena sacudida que nos pone a pensar a futuro. Quédate en casa es cuidarse, ¿no? Hoy estoy en mi departamento. Quise hacer una aportación. También son épocas para poder aportar. El estar en tu casa no significa que no puedas crear. Entonces quiero traerles un nuevo video que espero les sea de utilidad. El video que yo les traigo tiene que ver con la administración fotográfica. La administración fotográfica se vuelve crucial. Primero, si tú tienes aspiraciones profesionales y tú cobras de las fotografías, el cuidar tu material, el saber dónde está, saber los tiempos de entrega, se vuelve como mucho más fundamental. Hay un punto intermedio que yo dentro de mis clases digo, entre la toma de las fotografías a partir de mi cámara fotográfica y antes del revelado está la administración. La administración es fundamental, ¿sí? Me permite controlar todos mis tiempos de entrega, cuántas fotografías sí, cuántas fotografías no, comparar, todo ese tipo de cosas y saber dónde están, para mí son fundamentales. Tomen en cuenta la cantidad de fotografías que hacen en cada sesión. A lo mejor en un par de horas generan 300, 400 fotografías. A lo mejor en una boda, en una cobertura larga de 5, 6, 10 horas, pueden rebasar sin problemas las 1000 fotografías. Y no significa que tengamos que generar 1000 fotografías o gran cantidad de fotografías. La tecnología nos lo permite, ¿sí? Obviamente no todo funciona, no todo es bueno. Bueno en cuanto a calidad, no hay muchas variables. Yo cuando hago una sesión, por ejemplo en el estudio, una sesión de retrato, pues las variables son la iluminación que ocupo, el modificador, 1, 2, 3, 4, 5, 10 flashes, ¿no? Bueno, 10 flashes, no exageré, perdón, pero por lo menos 4 flashes, 5 flashes sí puedo ocupar en algunos esquemas de iluminación, si pongo un fondo claro, un fondo negro, un fondo de color, si hay los cambios de ropa, todo ese tipo de cosas son variables cuando yo hago una sesión, ¿sí? Y independientemente de que yo pueda generar 1300 fotografías, perdón, en una sesión de retrato, pues realmente voy por pocas fotos. Yo no voy por muchas fotografías, voy por buenas fotografías. Entonces es importante entender esas variables para yo poder tenerlo. Pero ¿qué hago con esas 300, 400 fotografías? ¿Qué sucede cuando llegan a mi computadora? Y varias claves hay que tomar en cuenta para la gestión y la administración de fotografías. Primero, por ejemplo, yo trabajo con Lightroom. Lightroom es mi aplicación base para el revelado fotográfico, donde yo hago mis ajustes esenciales, los básicos. Pero Lightroom es un gran gestor de fotografías, es un gran administrador de fotos, pero la administración no me la da el programa, la administración la defino yo. Cuando a alguien les hable de administración, van a encontrar variables, siempre hay variables en la fotografía. Unos van a decir de tal manera, otros van a platicar de tal forma. Yo les voy a mostrar cómo administro yo y por qué me funciona a mí. Primero, yo soy muy despistado. A mí se me olvidan las cosas muy fácilmente. Para que no se me olviden las cosas, yo tengo una administración muy simple, ¿sí? Si ustedes van a administrar sus fotografías de tal manera, tomen en cuenta que sea simple. No se inventen fórmulas complejas a la hora de administrar sus fotografías, ¿sí? ¿Cómo saben que funciona en su administración? Si alguien les pide las fotografías de tal sesión de tal día, ustedes deben de resolverlo o saber dónde están en pocos segundos. Ah, las fotografías están en tal carpeta, ¿sí? Si ustedes no saben dónde están las fotografías, si se ponen a pensar, híjole, no me acuerdo si está en el disco azul, en el disco verde, no recuerdo si ya las bajé de la memoria, no recuerdo si ya las envié, pues su administración no está siendo funcional, su administración no está siendo útil, ¿sí? Si ustedes pueden en pocos segundos ubicar las fotografías de cierta sesión, de cierto proyecto, significa que su administración es buena. Antes de platicar un poquito cómo hago esta parte dentro de Lightroom o de mi administración base, tomen en cuenta esto. Yo por lo menos, yo tengo un disco duro de trabajo. Este disco duro de trabajo es de 6 terabytes, si no me equivoco. Este disco duro
siempre está conectado a mi computadora, ¿sí? Este disco duro es de puras fotografías, ¿sí? No hay forma de que yo no encuentre mis fotografías porque siempre están en un solo lugar. Eso para mí es simpleza. Se me olvidan las cosas, pues yo no voy a complicarme la vida, ¿sí? Mi disco duro de trabajo tiene la mayor parte de mis sesiones en activo, las que ya me pagaron y las que tengo que entregar, ¿sí? Yo tengo un tiempo de entrega establecido, ese tiempo de entrega pues lo determina mi flujo de trabajo y lo determina mi cantidad de trabajo, ¿sí? Pero todas mis fotografías están aquí en un solo lugar, entonces no hay forma de que yo me pierda porque solamente tengo un solo lugar para tener mis fotografías. Entonces vean, el ejemplo que les voy a mostrar lo voy a hacer en la carpeta de imágenes. Si ustedes trabajan en su computadora, me refiero a sus fotografías, las guardan en su computadora, yo les sugiero que lo hagan en imágenes o en documentos. Nunca trabajen en el escritorio. El escritorio también se va a saturar y también puede implicar que su máquina se vuelva un poquito lenta. Entonces, una de las recomendaciones es las fotografías en un solo lugar, ya sea en una sola carpeta o en un solo disco duro, ¿no? La ventaja de los discos duros externos es que, por ejemplo, las máquinas nuevas, en el caso de Mac, pues de repente tienen menos capacidad de almacenamiento, ¿no? Entonces, ¿cuántas fotografías hacen? Yo, por ejemplo, en lo que va del año, mi carpeta del 2020 ya rebasó los 200 gigas, ¿no? Entonces, si mi máquina tiene 500 gigas de almacenamiento, pues corre el riesgo de saturarla, tomando en cuenta de que yo tengo otros proyectos. Entonces, lo que les voy a explicar en la computadora, lo hago yo en mi disco duro de trabajo. Entonces, una sugerencia. Recuerden, es una sugerencia. No hay verdades absolutas en esta parte de la administración. Si tú administras de manera diferente, pero te es eficaz, porque ubicas rápidamente dónde están tus fotos, es correcto. Simplemente a mí me funciona esta forma de administrarme. Por ejemplo, yo tengo una carpeta que dice fotografías, ¿no? Esta carpeta de fotografías es porque estoy en la computadora, ¿no? Si estoy trabajando en mi disco duro, esta carpeta no es tan importante, porque recuerden que aquí tengo puras fotografías, no tengo absolutamente nada que puras fotografías. Entonces, yo trabajo por años, a mí me es muy funcional trabajar por años, ¿no? 2020 es mi carpeta, mi primera carpeta, la que va a estar estipulada por años, ¿sí? Después del 2020 yo gestiono mis carpetas por fecha, ¿sí? Me funciona mucho, en algunos proyectos me funciona ubicar la fecha, ¿no? Yo empiezo por el mes, por ejemplo, hoy estamos en el mes de abril, entonces abril es el 04, enero es 01, febrero es 02, marzo es 03, abril 04 y así sucesivamente. ¿Por qué empiezo por el mes? Porque cronológicamente me va a permitir tener ese orden, enero, febrero, marzo, abril, 1, 2, 3, 4. La distinción me la hace el día, por ejemplo, hoy es 9 de abril, ¿sí? Y obviamente siempre pongo el año, ¿no? Independientemente de que esté en su carpeta en específico, ¿no? Y siempre pongo el nombre de la sesión o del proyecto o de la persona, ¿no? Vamos a pensar que hice fotos para mi hija, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es el nombre de mi hija, ¿no? Entonces vean un ejemplo, si yo hice fotografías ayer, sigue siendo abril, ayer por ejemplo fue 8, sigue siendo 2020, vamos a pensar que hice unas fotografías para mí, unos autorretratos, vean cómo se coloca en la parte de arriba, ¿no? Si yo, por ejemplo, hice fotografías el mes pasado, vamos a poner el 20 de marzo del 2020, vamos a poner unas fotografías para una amiga, ¿sí? Entonces a eso me refería con el orden cronológico, ¿no? La primera nomenclatura para mí es el mes, la segunda distinción la hace el día, el año y el nombre del proyecto, ¿no? En este caso puse yo únicamente el nombre de la persona, pero si ustedes gustan, pues pueden poner retratos Arisbet o productos tal o boda tal, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes hagan. Yo no hago distinciones por tipo de proyecto. Yo hago muchas fotografías. O sea, soy afortunado, me considero afortunado porque hago muchas fotografías. ¿Qué sucede? Yo doy clases y dentro de mis clases genero fotografías.
Cuando doy fotografía básica, cuando doy iluminación, cuando doy el curso de Speedlight, cuando doy el curso de composición, pues genero fotografías porque es parte de la dinámica de entender cómo se hizo esa fotografía, pero aparte hago mis sesiones de retratos, aparte hago mis fotografías de bodas, a veces hago fotoproducto, a veces hago fotografías para mí. Por ejemplo, ahorita que estamos en épocas de cuarentena, pues hago fotografías, ya sea me invento algunos autorretratos, cuando está mi hija le hago fotografías a mi hija, o busco elementos que me permitan jugar. Trato de ser un fotógrafo activo. El practicar, aunque sean fotografías para mí, me refiero a que no sean fotografías de cobro o de las que yo gane, económicamente hablando, yo gane algo, pero me permite tener experiencia. Esa es como la inversión más importante, el hacer fotografías, el ser un fotógrafo constante. Por eso tengo tantos gigas en lo que va del año, ¿no? O sea, digo, no sé si son muchos, pero tomen en cuenta esto. Esta administración a mí me sirve para ubicar rápidamente mis archivos, ¿sale? Yo todo lo clasifico por fecha y por nombre de archivo. Y como todo está por años, en este disco todavía tengo algunos, debo de tener fotografías desde 2015. Como es de puras fotografías, todavía tengo espacio para administrarlo. Ahorita les platico un poquito lo que yo hago dentro de este flujo, ¿no? Entonces, esta administración a mí me funciona. Hay quienes hacen distinciones, voy a borrar tantito esto, hay quienes hacen distinciones por tipo de evento, ¿no? Por ejemplo, si hacen bodas, pues unos tienen una carpeta de bodas. Si hacen retratos, todos tienen una carpeta de retratos, ¿no? Si unos hacen paisaje, todos tienen una carpeta de paisaje, ¿no? Tomen en cuenta esto, son formas de trabajar. La clave sigue siendo, si yo sé dónde están mis fotografías y las puedo encontrar rápido, no pasa nada, ¿no? Hay quienes hacen esto, por ejemplo, hay quienes no hacen absolutamente nada, únicamente ponen el nombre de la sesión, ¿no? Retrato Arturo, ¿no? Boda Juan, ¿no? Juan y Ana, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Si les funciona, está bien. ¿Qué es lo importante de la administración? Piensen en cómo funciona su programa, en este caso Lightroom. Yo como trabajo con Lightroom, como Lightroom es mi programa base para poder administrarme, esa administración que yo les explicaba y que explico en los cursos, pues es lo que me funciona para que Lightroom mantenga ese mismo orden cronológico. Lightroom me respeta ese orden: 01/27/2020, 02/28/2020, 09/29/2020, ¿no? Por eso yo no hago distinciones en el tipo de fotografía que hago, porque varía mucho. Afortunadamente varía mucho. ¿Y por qué digo afortunadamente? Porque no me aburro, ¿no? O sea, yo hago las cosas que me gustan y me apasionan. Entiendo la luz, entiendo la cámara, entiendo la fotografía, entiendo algo de composición, entiendo algo de revelado, pues me permite hacer distintos tipos de fotografía. Y no es que sea todólogo, hay muchas cosas que no me siento cómodo hacer, pero en muchas otras sí me siento con la capacidad de hacerla, ¿no? Entonces no es que tenga que ser, yo por lo menos así lo veo, forzosamente un retratista, ¿no? Por ejemplo, yo nunca hago paisaje, ¿no? Yo siento que soy malo haciendo paisaje. Y también nunca me he dado la oportunidad de hacerlo. Entonces lo importante es que si ustedes hacen muchas fotografías, el tener un orden pues les va a permitir saber cuáles ya entregaron. Yo les acabo de comentar hace un instante, yo entrego por fechas, yo tengo que comprometerme a entregar por fechas. Entonces, ¿qué sucede? Pues las carpetas más viejas, que yo ya sé que no he entregado, pues son las primeras que tengo que entregar. Entonces, el orden cronológico me permite tener esa administración de mis entregas, ¿sale? ¿Qué hago? Yo soy partidario, y vuelvo a lo mismo, son formas de trabajo. Todas las fotografías de la memoria, todo lo que haga en una sesión, directamente al Lightroom, ¿sí? Si ustedes se van a la carpeta de importar, cuando ustedes escogen una carpeta por ahí, desde esta ventana de importación, les dice qué seleccionan y qué no seleccionan. Realmente yo no hago distinciones de nada, yo me llevo absolutamente todo. ¿Por qué? Porque siento que es mucho más rápido y mucho más dinámico hacerlo desde Lightroom, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando con Lightroom, apriete la tecla F, que es la que me permite tener full de pantalla, es mucho más cómodo para mí ver desde la pantalla lo que yo estoy viendo.
lo que yo estoy evaluando, ¿sí? Si está enfocada, si está desenfocada, me funciona perfectamente bien. Cuando tengo fotografías similares, por ejemplo, estas 3 fotografías similares, Lightroom tiene el modo de encuesta, ¿sí? Para poder evaluar las fotografías. Entonces, por ejemplo, aquí estas 2 son muy parecidas. Este es el encuadre un poquito más cerrado, le corté exactamente, bueno, la fotografía no es mía, cortó exactamente ahí ¿cómo se llama? En la muñeca, aquí le cortó el brazo, ¿sí? Esta, por ejemplo, genera como, no me gusta mucho, la puedo sacar de la selección. Entonces, lo que yo hago con Lightroom, cuando yo califico y selecciono mis fotografías, pues voy marcando las opciones de selección de fotografías, ¿no? Si ustedes se van al menú fotografía, definir indicador, ¿sí? P, por ejemplo, son las banderas blancas, U no hay ningún tipo de indicador y X son las fotografías rechazadas. Entonces, lo que no me funciona, lo que no me sirve, le pongo una X, ¿no? Entonces, yo les decía, no vayan por muchas fotos, vayan por grandes fotos, vayan por buenas fotos. Si yo hice 300 fotografías para una sesión, no todas son buenas y eso hay que reconocerlo y es normal, ¿sale? ¿Qué es lo que hago con tanta práctica? Pues empezar a bajar la cantidad de disparos y ser un poquito más certero. Pero ya les conté algunas variables de lo que implica, ¿no? Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, en esta parte de la selección de fotografías, pues aprieto la tecla P para poner un indicador de una fotografía seleccionada, que es una bandera blanca. Si tengo duda de la fotografía, no la marco. Si sé que la fotografía no funciona por la expresión, por el enfoque, por la luz, porque no se disparó el flash, por lo que sea, me salió movida, un mal encuadre, lo que sea, le pongo una letra X, que es una fotografía rechazada, y así sigo, ¿no? Entonces hago toda una selección de mis fotografías. La selección relativamente rápida, primero porque yo sé por qué estoy haciendo las fotografías, yo sé lo que estoy buscando en las fotografías y sé qué es lo que no quiero. Entonces, ¿por qué me llevo todo? Porque Lightroom, cuando ustedes trabajan con las fotografías rechazadas, las que tienen una X, una bandera negra, aquí se alcanza a ver, en el menú fotografía hay una opción de eliminar fotografías rechazadas, ¿sí? Entonces, si le doy quitar, recuerden que Lightroom las va a quitar del catálogo. Si le doy cancelar, no sucedió nada, pero si le doy eliminar del disco, van a desaparecer de mi computadora, van a desaparecer de mi vida fotográfica. Muchas veces cuando una fotografía pues le pongo una X es porque pues, Dios me libre de que se enteren de que yo tomé esa fotografía, ¿no? No me quedo con las malas fotografías, las que no voy a ocupar. Literalmente y sin que se escuche mal es basura. Entonces le doy eliminar del disco y libero espacio. Por esa razón yo me llevo todas las fotografías, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con la administración fotográfica? Por lo menos la mía es simple, no es compleja. Yo sé dónde están mis fotografías, siempre están en un solo lugar. Todo lo que yo hago a nivel fotografía, me refiero en una sesión, pasa primero directamente al disco de trabajo. Después, en este proceso que hagamos de plantear con Lightroom, viene la selección. Desecho lo que no me sirve. Buena parte o una parte de lo que yo hago por sesión desaparece para concentrarme en la parte bien mejor realizada, ¿sí? Todos tenemos malas fotos, pero no todos las mostramos, ¿sí? Esta parte, ya cuando borro las fotografías rechazadas, pasa a un segundo proceso que es un primer respaldo, ¿sí? Yo tengo un respaldo de mis fotografías en otro disco duro. Los respaldos son independientes a mi disco de trabajo. En este respaldo, las fotografías que yo seleccioné sin ningún tipo de edición, pues pasan a este disco, ¿sale? Los respaldos, ¿para qué son? Si algo le pasa a mi disco duro de trabajo, que puede ser normal, es tecnología. Para empezar, no compren discos duros baratos, inviertan en discos duros buenos. Este disco es LaCie y ya tiene varios años, debe tener como 5 años, si no me equivoco. Obviamente, conforme pasa el tiempo, los riesgos de que algo le suceda pues, son mayores, ¿no? Entonces, por eso hago respaldos. Entonces, este es mi disco duro de trabajo, hago la selección de mis fotografías, borro lo que no me sirve, lo que yo seleccioné como fotografías potenciales lo respaldo mientras entrego mi proyecto. Trato de entregarlo en los lapsos de tiempo más cortos que se puedan para yo tener libertad para otras sesiones o para otras cosas. Hago el proceso de revelado
me refiero a luces, sombras, contraste, saturación y todo eso, lo que yo sea mi proyecto final. Todavía en el revelado hay fotografías que se van perdiendo, ¿no? A lo mejor le veía potencial y cuando la proceso no me llena tanto, no me satisface, la desecho. O de repente hay una fotografía que yo pensé que no tuviera potencial y resulta que con unas pinceladas, un ajuste básico, pues cambia la fotografía, ¿no? ¿Sí? Ya los proyectos terminados pues los guardo en otro disco duro de trabajo, ¿no? Por lo menos en lo que es mi flujo de trabajo tengo tres fases de respaldo de administración, ¿no? De mis fotografías, ¿sí? Le doy un tiempo de vida a mis fotografías, a mis proyectos. A nivel cliente les doy unos meses, les digo en 2 meses, en 3 meses sigo teniendo las fotografías originales. Después de ese periodo los originales de cámara se pierden. Eso le digo a mi cliente, realmente no sucede así. Lo que sí sucede es ya no conservo tantas cosas. Yo trato de desechar lo que no me funciona, me quedo con lo significativo, con lo importante. ¿Por qué? Porque es espacio en mis discos duros y los discos duros, por lo menos la marca LaCie no es barata. Es muy buena, considero que es de las mejores marcas, pero no es económica. Entonces yo tengo que buscar la manera de estar jugando con la capacidad de mis discos duros. En este disco duro de trabajo todavía tengo proyectos de 2015, si no me equivoco, ¿no? Pero proyectos que me sirven, o sea, todas las fotos ya están respaldadas. Entonces, si algo le pasa a mi disco duro de trabajo, pues no me afecta porque yo tengo un respaldo. Entonces, al final, si yo me administro, yo sé dónde están mis fotografías de manera rápida. Yo ya sé si las entregué. Obviamente todos mis procesos que implica entregar a mi cliente, mandar a imprimir, compartirlas en mis redes sociales, en mi blog, en mi sitio web, todo ese tipo de cosas, pues es parte de lo que me permite hacer la administración. ¿Sí? Una mala administración les lleva a perder tiempo, a perder clientes, tiempo en el sentido de que no sé dónde están las fotografías y busco en este disco, luego busco en este disco, luego busco en este disco y no me acuerdo si está en la compu chica, está en la compu grande, en la compu de la oficina, en el departamento o en otro lugar, ¿no? O sea, a eso me refiero con tiempo, ¿no? Y clientes, obviamente, si alguien te paga y normalmente va a buscar una capacidad de respuesta inmediata, ¿no? Si tú no tienes esa capacidad de respuesta porque hasta cierto punto estás obligado por el contrato económico que ustedes adquieren con ellos, pues van a buscar otros proveedores, ¿no? Y obviamente el tener tantos respaldos, a muchos se les hará obsesivo, pero si algo le pasa a este disco, tengo la posibilidad de recuperar todo lo que tengo aquí. Lo peor que me puede pasar es que tenga que volver a revelarlo o a procesarlo, ¿no? Y todavía tengo un respaldo acá, ¿no? Y todavía, por ejemplo, están en las memorias. Debo tener como 20 memorias de mi cámara, y yo no las borro. Este, Trato de quemar o de llenar todas las memorias y yo no las borro hasta que sea necesario, ¿sí? Pero como ya respaldé, pues yo tengo la libertad de borrar mis memorias sin ningún problema, ¿no? Entonces, el video de hoy es administración. Definen una buena administración para sus fotografías. Mientras más simples, mejor. Yo hice una sugerencia a partir de las fechas. A mí me funciona. No significa que sea bueno ni malo, significa que a mí me funciona. Entonces ustedes establezcan la administración que les permita saber dónde están tus fotos, entregar a tiempo, respaldar. Muchas fotografías no se pueden recuperar, por mucho que yo quiera repetir ciertas sesiones, vuelvo a contratar a la maquillista, a la modelo, la misma ropa, algo va a suceder que ya no va a quedar igual, ¿no? Y un evento, una boda, pues esas ya no las pueden repetir, ¿no? Entonces por eso busco formas de no perder mis fotografías, ¿no? Es un video sencillo, yo espero que sea de utilidad. Cuídense mucho, sigan creando cosas, cuiden a los suyos, cuiden a su comunidad. Vamos a salir de esta y cuando salgamos de esta, pues vamos a seguir creando hasta el final, ¿sí? Crear por sobre todas las cosas. Gracias por seguirme, gracias por ver el video, por llegar a esta parte del video. Compartan y si tienen dudas, pues pueden compartir.